Hola, buenos días. Vamos a hablar de la clasificación de la materia y todas las definiciones que buscaron ayer, ¿ok? En la clase pasada más bien. Aquí, pues, vamos a ver qué significa esto. Esto se le conoce como el modelo corpuscular. Voy a empezar por aquí y las definiciones las vamos a ver en base al modelo corpuscular. El modelo corpuscular se basa en representar cada elemento de la tabla periódica con esferas de diferente tamaño o de diferente color. Se le conoce como corpuscular porque se basa en el modelo atómico de John Dalton. John Dalton dijo que el átomo era una esfera. Entonces vamos a representarlo de esta manera, ¿no? Como esferas. Entonces aquí, pues la primera definición que tenemos que aclarar es la del elemento. Elemento es cualquiera que se encuentra en la tabla periódica, no es el elemento agua, no es el elemento tierra, no es el elemento aire, ni el elemento fuego, ¿ok? Sino son aquellos que se encuentran en la tabla periódica. Entonces aquí les puse de ejemplo unos 7 elementos. El elemento hidrógeno lo vamos a representar con una esfera roja, el elemento oxígeno con una esfera azul, elemento fósforo, una esfera verde, y aquí está su símbolo de la tabla periódica, ¿verdad? De cada uno de ellos. Elemento nitrógeno, su símbolo N y su esfera que va a ser morada, carbono, símbolo C y esfera de color negra. Azufre, símbolo S, esfera anaranjada, oro, símbolo AU y esfera amarilla. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar por ver 4 términos muy importantes. Ya vimos el de elemento. Y pues, y vamos a ver si son 4 términos. Entonces vamos a ver primero cómo representaríamos los elementos de este lado y acá cómo representaríamos los compuestos. ¿Ok? Los elementos se caracterizan porque presentan átomos iguales. Los átomos, recuerden que son las esferas que tenemos dibujadas. El elemento es el hidrógeno y el átomo sería la esfera de color rojo. El compuesto se representa porque son átomos distintos. ¿Ok? Entonces pueden ser más de un átomo, pero en el elemento siempre tienen que ser iguales. En compuesto son más de un átomo igual, pero los átomos tienen que ser distintos o diferentes. ¿Ok? Entonces aquí pues vamos a ver varias moléculas. Bueno, moléculas o átomos. Aquí tengo hidrógeno, voy a poner a oro, voy a poner azufre y ¿qué más puedo poner? Azufre, oxígeno y ya. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Aquí estamos hablando, este numerito de aquí me está diciendo cuántos átomos tiene. ¿Ok? Por ejemplo, hidrógeno. Aquí está el símbolo que es H, hidrógeno. Hidrógeno son 2 átomos de hidrógeno. Entonces yo voy a comenzar por ese. ¿Ok? Entonces como hidrógeno es una esfera roja, yo voy a agarrar el color rojo. Entonces aquí me está diciendo que el hidrógeno pues se representa con esferas de color rojo. Entonces yo voy a poner 2 esferitas rojas porque el elemento hidrógeno son 2. Después voy a irme con oro. Oro se representa con una esfera amarilla, entonces yo voy a buscar el color amarillo. Si es amarillo, ahí está. Aquí voy a poner una esfera de color amarillo. Nada más voy a poner uno porque no tiene ningún numerito. Después me voy a ir con el azufre. El azufre es anaranjado. Voy a agarrar el color anaranjado y voy a dibujar la molécula de azufre. Aquí me está diciendo que la molécula de azufre se caracteriza porque son 8.
¿ok? Entonces yo voy a dibujar una cadena con 8 esferas. Aquí se ve que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Por último, estoy hablando de oxígeno, que es una esfera azul, y tengo que dibujar 2 porque el número aquí me lo dice. Entonces yo voy a buscar el color azul. Entonces el color azul, que es este de aquí, no es este, y voy a poner 2 esferas azules. ¿Ok? Cualquiera de ellos es un elemento. El elemento azufre se caracteriza porque tiene 8 átomos. El elemento hidrógeno se caracteriza porque tiene 2 átomos de hidrógeno. El elemento oro solo tiene 1 y el elemento oxígeno tiene 2 átomos. Entonces de aquí yo voy a definir otras 2 definiciones, que en este caso sería molécula. Esta de aquí es la molécula de hidrógeno. ¿Por qué molécula? Cuando tenemos 2 átomos distintos, diga 2 átomos iguales o distintos, estamos hablando de una molécula. ¿Ok? Entonces, perdón, aquí me equivoqué del acento. Entonces aquí estamos hablando del elemento hidrógeno, que también puede ser la molécula de hidrógeno, porque tiene 2 átomos. ¿Ok? Esa es la diferencia entre átomo y molécula. Aquí, si se fijan, tenemos 8 átomos. Entonces estamos hablando de una molécula, porque ya tiene más de un átomo. Siempre que tenga más de un átomo, hablamos de una molécula. En este caso, es la molécula de oxígeno. ¿Ok? Y en este caso hablamos del átomo de oro. ¿Ok? Entonces, no sé, aquí espero que me entiendan. Cuando sea un solo átomo, vamos a decir que es un átomo y es el que conforma el elemento. En este caso son 2 átomos, es una molécula, son 8 átomos, es una molécula, son 2 átomos, es una molécula. Pero todos ellos son elementos porque se forman de átomos iguales. ¿Ok? Ahora vamos a ver los compuestos. Vamos a empezar por el agua. El agua es H2O. Vamos a ver el gas metano, que es CH4. Vamos a ver el... ay, trihidruro de fósforo, ¿ok? Entonces vamos a ver estos elementos para empezar. Vamos a ponerle también aquí el gas dióxido de carbono, ¿ok? Que sí entra en los colores que tenemos ahorita. Ok, muy bien. En este caso, vamos a decirles que son compuestos. La palabra compuesto o la palabra elemento tiene que ver con los átomos. Si son iguales, hablamos de un elemento, y si los átomos son distintos, hablamos de un compuesto. En este caso, son compuestos porque aquí, si se fijan, tengo oxígeno y tengo hidrógeno. Entonces estamos hablando de 2 átomos completamente distintos. Tenemos el átomo de hidrógeno y tenemos el átomo de oxígeno. Mismo caso, átomo de carbono, átomo de hidrógeno. Compuesto, 2 elementos distintos, o pueden ser 3 o 4. Por eso se le conoce como compuesto. Este de aquí igual, está fósforo y está hidrógeno. Son 2 elementos distintos. Dióxido de carbono, carbono y oxígeno. 2 elementos distintos, un compuesto. Ok, entonces vamos a comenzar a hacer el modelo corpuscular para cada una de ellas. Como estamos hablando aquí de H2O, pues voy a empezar, pues ya lo tengo, ¿verdad? Tenemos a oxígeno y tenemos a hidrógeno. Aquí me está diciendo el numerito como está a la derecha
del elemento hidrógeno, ese 2 le corresponde a hidrógeno. Estamos hablando que hay 2 hidrógenos y aquí como no hay nada, es 1. Siempre que no vean ningún número significa que es 1. Entonces aquí hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces voy a hacer la molécula. Como nada más hay 1 de oxígeno, lo voy a colocar en la parte del centro. Y hay 2 hidrógenos, entonces voy a dibujar a hidrógeno. Voy a buscar el color rojo, porque es el que representa hidrógeno, y lo voy a poner aquí. Entonces sería un hidrógeno de este lado y otro hidrógeno de este lado. Y esa sería la molécula del agua. En el caso de los compuestos nada más existen moléculas porque tienen más de un átomo. Esta sería la molécula del agua. ¿Ok? Seguimos con este de aquí que es el CH4, es el gas metano. Pues vamos a ver, primero vamos a colocar lo que es en el centro el carbono porque es del que tenemos menos, nada más tenemos 1. ¿Se fijan? Aquí no hay ningún número, significa que es 1. Entonces el carbono se representa por una esfera de color negro. Entonces voy a dibujar una esfera de color negro y le voy a poner 4 átomos de hidrógeno a su alrededor. Entonces voy a colocar 4 átomos de color rojo. Este de aquí sería la molécula de metano. Mismo caso es una molécula, porque son más de un átomo, ¿ok? Vamos a hacer el dibujo del trihidruro de fósforo. En este caso tenemos fósforo, que es una esfera verde. Voy a colocar primero el fósforo porque nada más hay uno. Voy a poner una bolita de color verde y voy a poner 3 bolitas de color rojo a su alrededor, ¿no? Entonces aquí podría tengo que acomodarlas de tal manera que nosotros creamos que así están. Obviamente no van a estar todas juntas porque si no chocarían. Ok, entonces nos vamos con la siguiente. Esta también es una molécula. Y el que sigue. Dióxido de carbono. Como tenemos un carbono y 2 oxígenos, voy a colocar el carbono en la parte del centro. Entonces voy a colocar aquí otra vez. No hay ningún número, significa que es el 1. Entonces voy a poner una esfera de color negro y 2 esferas azules representando al carbono 1 y 2. ¿Ok? Y igual pues es una molécula. Ay, se me movió. Ok. Entonces aquí si se dan cuenta, la diferencia es que los compuestos son de distintos elementos y los elementos no importa que sean más de un átomo siempre y cuando sean el mismo átomo. ¿Ok? Si se fijan, todas las esferas son del mismo color. La diferencia entre átomo y molécula es que molécula está formada por 2 elementos distintos o más y el elemento solamente está formado de uno solo, ¿ok? Esa sería la diferencia, ¿ok? En este ejemplo, pues vamos a distinguir una sustancia pura de una mezcla, ¿ok? Que esas definiciones todavía no la hemos visto. Entonces, aquí en lo que vamos a ver va a ser en el tipo de sustancias. Si se fijan, todas estas sustancias de aquí son iguales. Como todas son iguales, estamos hablando de una sustancia pura. ¿Ok? En este caso tenemos 2 tipos de moléculas. Tenemos estas que son moradas y estas azules. Como son diferentes, estamos hablando de una mezcla. Son 2 sustancias completamente diferentes. Aquí todos son iguales. ¿Se fijan? Todas son esferas amarillas. Esto estamos hablando de una sustancia pura. Esta es una sustancia pura de elementos. Esta es una sustancia pura de compuesto. Y esa también es una mezcla, porque hay de diferentes. ¿Ok? Tenemos átomos y moléculas.